my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévatela de B, llévate el pantalón. Bueno, vamos con la primera de las entrevistas que tenemos prevista para esta tarde del día de hoy. El mes de marzo es un mes que nos lleva siempre a la reflexión, a reflexionar sobre el dolor, sobre la democracia, sobre las dictaduras. Hace unas semanas se estrenó un libro que se llama El jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz. Es un libro muy interesante que cuenta un montón de detalles. Pudimos comunicarnos y contactarnos con el escritor que llevó adelante este libro, que es Julián Sicari. Ahora lo vamos a saludar. Julián es economista, licenciado en Psicología y en Historia y en Economía. Es escritor y también es investigador del CONICET, entre algunas otras cosas. Está de aquel lado del teléfono. Vamos a charlar un poco sobre su libro. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes en la tarde. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Julián, escribiste este libro, entre otro montón, Camino al colapso, La República Mercado Libre, Crisis de la economía argentina. Digo, ¿qué te lleva a escribir este libro que me parece que es, ahora vamos a conversar hasta donde podamos con eso, pero es un libro que actualiza un poco la mirada en la historia reciente, triste, oscura de la Argentina, que fue la de la dictadura? ¿Por qué empezás a investigar y por qué decidís escribir este libro sobre Martínez de Hoz y su rol? Bueno, por empezar, me parece que Martínez de Hoz es una figura central, me parece la más importante para entender la última dictadura militar, la gran cantidad de quiebres que tuvo ese proceso que transformó la estructura económica argentina. También porque, bueno, fue el jefe, además del jefe económico, fue el jefe político de la dictadura, que esto también en general ha quedado muy desdibujado, ¿no? La importancia que ha tenido Martínez de Hoz en ese gobierno, y también por una clave, ¿no? Porque la dictadura, como lo dice el mismo nombre que se pusieron los militares cuando hicieron el golpe, apuntaron a realizar como objetivo central un proceso de reorganización nacional, reorganizar las relaciones sociales, las relaciones de poder esencialmente. Y para refundar el país, que fue la apuesta central que llevaron a cabo, utilizaron dos estrategias centrales, ¿no? Por un lado, la estrategia represiva en torno a la represión clandestina, el terrorismo de Estado, que es la más conocida, la más estudiada, pero la otra estrategia, e igual de importante, fue el quiebre económico, las transformaciones que llevaron adelante, que fue a cargo de Martínez de Hoz, y también por eso era importante, porque Martínez de Hoz, insisto, que era el jefe político y el jefe económico de la dictadura. Entonces, estos dos elementos son centrales. ¿Por qué? Porque ellos tenían la noción de que Argentina era una sociedad que siempre caía en crisis, ¿no? Que era ingobernable, y decían, bueno, esto que atravesamos, ¿no? Es culpa del peronismo. Pero el problema es que nosotros habíamos entendido históricamente mal qué era el peronismo, porque nosotros entendíamos como peronismo simplemente la figura de Perón, y a Perón ya le hicimos un golpe, lo exiliamos, lo proscribimos, el partido no se podía presentar a elecciones, y sin embargo el peronismo siempre volvía, Sí. ¿no? Yo uso una metáfora que era como la hidra en la mitología griega, que le cortas una cabeza y salen dos, porque volvía con las juventudes radicalizadas, con la guerrilla, con los sindicatos, con el gremialismo de base, bueno, con todas las organizaciones del campo popular, y siempre retornaba al poder. Entonces decía, claro, acá el problema es nuestro, porque si nosotros seguimos apostando por una sociedad industrialista, eso implica tener sindicatos fuertes. Si nosotros seguimos apostando por el mercado interno, eso implica tener bajo desempleo y alentar la puja distributiva. Si nosotros seguimos apostando por el estado de bienestar, eso va a implicar asegurar el horizonte de igualdad social por el cual luchan las masas. Entonces tenemos que quebrar todo este patrón de funcionamiento. Y esencialmente la obsesión central de la dictadura, ¿no? Era quebrar el poder de los sindicatos, ¿no? Decían que Argentina
era una república sindicalista, la patria gremial, perdón, y hablan permanentemente sobre esto. Entonces, para que operara este quiebre, que no era suficiente la estrategia represiva, sino que necesitaban que durara los cambios, decían, si nosotros cambiamos la fisionomía económica, vamos a transformar las relaciones sociales y por ende las relaciones políticas y de poder, ¿no? Que este era el objetivo. De hecho, ellos hablan permanentemente de lograr un quiebre histórico, en lograr una democracia auténtica, ¿no? Entre los objetivos que mencionan una y otra vez al principio del golpe, no lograr una democracia auténtica. La pregunta es, ¿qué es una democracia auténtica? Bueno, una democracia donde el peronismo no sea tan fuerte, incluso donde sea posible derrotarlo electoralmente. Julián, bueno, yo te interrumpo lo van a acá. conseguir. Yo te interrumpo acá, perdóname que te interrumpa, Diego, Sí. pero vos estás contando algo que yo escuché hace poquito en campaña política, y lo escuché hace 5 años antes también. Me refiero a que los objetivos son bastante similares a lo que en principio pareciera que, por ejemplo, Javier Milei ha presentado. Sí, entre otros, sí, el macrismo, sí, no, Claro. eso por supuesto. Es fundamental porque también acá la paradoja es que lo llamativo, como los sectores de élite y de derecha utilizan las mismas estrategias que la dictadura y paradójicamente también, o muy llamativamente, con las mismas personas, porque, Sí, bueno, sí, claro. si en los 90 y en 2001 la estrategia de atacar al pueblo y la desindustrialización es a través de Cavallo, ¿no? En el 2001 con Cavallo y Sturzenegger, la estrategia represiva en el 2001 va a ser a través de Patricia Bullrich. Claro. Y con el gobierno de Macri, la estrategia represiva va a seguir en manos de Bullrich y la estrategia de liberalización va a continuar de la mano de Sturzenegger y Caputo. Y hoy con el gobierno de Milei está de vuelta. Caputo y Sturzenegger Bullrich. liberando el mercado, destruyendo el aparato productivo y la represión a manos de Bullrich. Sí. Entonces, fijémonos cómo es lo mismo sin haber ningún tipo de novedad, ¿no? ¿Y cuáles son las políticas? Bueno, apertura económica, endeudamiento, caída salarial, aumento de las desigualdades, bueno, todo el paquete de programa neoliberal de destrucción del Estado, de ataque a los sindicatos, que bueno, que es la continuidad del proyecto de la dictadura, pero acá viene lo llamativo, que la dictadura, para llevar a cabo sus planes, necesitó hacerlo por medio de las botas. Sí. Ahora estos gobiernos lo hacen por medio de los votos, ¿no? Que esto también es lo más preocupante, lo que nos debería llamar la atención, porque bueno, han logrado instaurar el programa que sea validado electoralmente por las masas, como yo recién te comentaba, que la idea de que han triunfado en la medida en que, por ejemplo, en el 83, ¿no? La idea que pregonaba Videla una y otra vez de construir una democracia auténtica, como la llamaba, que era una democracia donde el peronismo sea débil, bueno, en el 83 lo consiguieron. La primera vez en la historia del peronismo era derrotado en elecciones libres y democráticas. Sí, es verdad. Pero esto es un legado de la dictadura, es un logro. Nunca antes había pasado. Incluso después terminan avalando las políticas de ajuste, de exclusión social. Ellos mismos ya no necesitan los tanques y las botas para acceder al poder. Porque antes hubiese sido imposible que la sociedad avalara electoralmente ese tipo de políticas, esos programas. Pero bueno, el cambio social que produjo la dictadura, ya sea a nivel político y económico y de las relaciones de poder, tiene que ver exactamente con esto, con estas transformaciones. Julián, el papel y el objetivo, por lo que vos estás contando de Martínez de Oz, está como medio claro. ¿A quiénes concretamente respondía Martínez de Oz? Y sobre todo, ¿quiénes le daban el poder que vos contás ahora, pero también contás en el libro que Martínez de Oz tenía inclusive sobre las decisiones de los milicos, inclusive? Sí, bueno, esto es un debate, porque históricamente siempre se decía que Martínez de Oz era el representante del poder económico local y el transnacional. Bueno, yo en el libro discuto eso, yo digo que bueno, que es verdad que cuando asumen prácticamente todas las corporaciones empresariales le dan un apoyo descomunal al equipo económico, a la dictadura, participan en cargos en el Estado, también participan en el terrorismo de Estado, pero todo esto se va a ir desdibujando a medida que avanza la dictadura, y de hecho durante la segunda mitad del mandato de Videla y de la gestión de Martínez de Oz, casi todos los empresarios van a empezar a estar en contra hasta convertirse finalmente en enemigos de Martínez de Oz, ¿no? Desde la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Construcción, porque bueno,
Martínez de Oz las políticas que hacía, apertura económica, trazo cambiario, encarecimiento del crédito, reducción de la masa salarial, bueno, todos los cambios era un ataque. Recordemos que cayeron grandes empresas nacionales, las Sí, más claro. grandes que dominaban sus rubros, y de hecho no se quedaron pasivos. De hecho, también por las políticas de desindustrialización, se fueron gigantes multinacionales. Hay que recordar, por ejemplo, se fue la General Motors, Claro. que era la empresa más grande del mundo en ese momento, pero también se fue Citroën, se Sí. fue Peugeot, ¿no? Se fueron jugadores importantes que mandaron a sus embajadas a presionar al gobierno para que cambie las políticas económicas, y decidieron no cambiarlas, y de hecho se fueron. Entonces, es importante considerar también 3 de los 5 bancos privados más grandes del país quebraron, ¿no? Nosotros nos olvidamos de la gran crisis bancaria que generó las políticas de Martínez de Oz, pero que fue terrible. Quebraron más de 60, 70 bancos y compañías financieras, ¿no? Ujú. Y también, y ni hablar de los extractores finales que implicó la tablita cambiaria, que están parecidas a las políticas actuales, la crisis de la deuda externa, la desindustrialización del país, el quiebre distributivo, la construcción de la patria financiera, la reforma del Estado, bueno, todos elementos centrales de las transformaciones que operaron durante la dictadura, que bueno, tienen el producto, ahí el hijo del el causante de todo eso es Martínez de Oz, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estudiar a esta figura y de estudiar cómo operaba, cuál era su rol dentro del gobierno. El rol también, digo, que Martínez Dios cumple con el crédito en el Fondo Monetario Internacional, digo. Bueno, eso también es fundamental que mencionás. El fondo inicialmente no le dio tanto apoyo, perdón, me retracto, lo explico mejor. El fondo sí le dio un paquete de ayuda importante cuando apenas asume el gobierno, que se lo había negado, fíjense, al gobierno peronista, porque la idea era que se debilite más el gobierno peronista, el gobierno democrático, así se facilitaba el golpe, ¿no? Pero más allá de eso, después el fondo se va a ir desdibujando como actor político y como aliado del gobierno, y casi todo el gran endeudamiento, pensemos que prácticamente el origen de la deuda externa en Argentina es la dictadura, todo ese gran endeudamiento va a tener origen en Martínez de Oz, pero va a ser con actores privados, esencialmente con la banca privada multinacional. No va a ser tanto con organismos financieros, ni tampoco a través de bonos o los mercados abiertos, sino específicamente con actores privados que son los bancos transnacionales, ¿no? Acá va a cumplir un rol fundamental la amistad que tenía Martínez de Oz con David Rockefeller, que en ese momento era parte del Chin Manhattan Bank, de compañías de petróleo, era parte de la familia más rica del mundo, bueno, todo este entrelazamiento de contactos internacionales que tenía Martínez de Oz le va a permitir un acceso privilegiado a estos bancos y grandes empresas financieras que, bueno, van a endeudar al país. Pensamos que la deuda externa durante esos años se multiplica por 5 durante los años Martínez de Oz, ¿no? Y bueno, hasta hoy seguimos padeciendo las nefastas consecuencias de ese endeudamiento totalmente irresponsable, que bueno, que va a operar no solo el gran endeudamiento, la fuga de capitales, el patrón monetario, bueno, todos los grandes problemas que hoy persisten en la economía argentina. Julián, nosotros conocemos junto con la dictadura, digo, lo que se denomina el Plan Cóndor, digo. ¿Hubo una suerte de Plan Cóndor también en lo económico? No. ¿O esto fue centrado más allá de todo en, bueno, tanto Argentina como Brasil, dos de los países más ricos, digo, de la región, ¿no? Claro, no lo plantearía de esa manera, tan directamente. Es verdad, por ejemplo, en el primer país del mundo donde se aplicó terrorismo de Estado y neoliberalismo fue en Chile, en el 73, con la caída de Salvador Allende. Y el segundo país va a ser Argentina. Pero las políticas neoliberales venían en ascenso en ese momento, después va a llegar a Inglaterra con Margaret Thatcher y después a Estados Unidos con Reagan, pero ya en ese momento estaban cambiando las condiciones mundiales del capitalismo, ya estaba entrando en crisis el industrialismo, el fordismo, la sociedad de masas, se estaban desintegrando los acuerdos de Bretton Woods, venía el shock petrolero, estaba operando la tercera
revolución industrial a través de la tecnología, el microchip, el silicona, la computación, el toyotismo, una serie de transformaciones que van a operar en el campo de la economía internacional, que bueno, que va a hacer que Argentina, si bien fuera uno de los primeros, es difícil pensar en una coordinación a nivel internacional. Yo, la verdad que no se observa esto en los análisis. Ok. ¿Y quién, vos estás contando, digo, que fueron por el industrialismo, fueron por los bancos? Digo, ¿cuál fue el sector puntual que se benefició con las políticas de Martínez de Oz y de la dictadura? Bueno, sobre todo el sector financiero y sobre todo el sector financiero transnacional. También en entorno local, algunos grupos, sobre todo los grandes grupos económicos, bueno, como Techín, los Macri, los Pérez Compán, Loma Negra, bueno, todos los grandes grupos económicos que hoy siguen dominando la economía argentina, que en ese momento se llamó la construcción de la patria contratista, pudieron tener ese despegue, esa multiimplantación sectorial, los beneficios del Estado y los grandes contratos, fue durante esos años, ¿no? Que va a ser parte de una de las consecuencias de la reconversión económica y productiva de aquellos años. Pero podríamos decir que estos actores, a veces es más, uno podría decir que fueron más empresas y actores individuales más que grandes sectores, ¿no? Porque incluso el sector agropecuario fue bastante perjudicado. Por ejemplo, el sector de ganadería le fue muy mal, y incluso el sector de agricultura fue bastante desparejo. Hay varias ramas, áreas que les fue mal. A la única que le fue bien dentro de la agricultura fue al sector de oleaginosas, especialmente a la producción de soja, que es donde van a ser años donde va a crecer bastante. Pero por eso es difícil decir, ubicar, resumirlo en una frase. Lo que sí uno puede ubicar es un gran racimo de perdedores, ¿no? De grandes perdedores a nivel local e internacional, como Martínez de Oz. También como implica todo gran cambio y toda gran transformación. Okay. Cuando se producen grandes cimbronazos y grandes transformaciones, significa que lo anterior ya no funciona más, lo cual significa que los actores que eran parte de esos esquemas dejan de ser beneficiados y nuevos actores se benefician con los nuevos esquemas, ¿no? ¿Y cuál es el crack, el punto de ruptura con la cúpula militar que hace que Martínez de Oz tenga que dejar su cargo? Bueno, acá no es que hay un punto único, ya se había pactado para suavizar las pujas de poder al interior del gobierno militar, que a mediados del 78 se le pone fin a lo que se llama el periodo especial de la presidencia de Videla y se inicia formalmente, por lo menos en términos formales, ¿no?, el segundo mandato de Videla, que iba a durar 3 años y que tenía que terminar en marzo del 81. Entonces, cuando Videla termina su presidencia, se va con sus ministros y es relevado por Viola. Lo que pasa es que Viola tenía ideas económicas y políticas muy diferentes a las que venía aplicando Videla, incluso Martínez de Oz. De hecho, Viola va a intentar llevar a cabo una suerte de contrarreforma. Entonces, bueno, el relevo de Martínez de Oz se va a dar por ese lado, ¿no? Por el fin de la presidencia de Videla, que ya estaba pactada previamente al interior de la corporación militar. Ok. ¿Algún hecho puntual más que vos quieras remarcar, digo, que hayas reflejado ahí en tu laburo? Bueno, podríamos pensar también, ya que hablamos tanto de la cuestión económica, de política, de pensar el terrorismo de Estado, ¿no? Que yo en el libro cuento, pues está narrado desde la perspectiva de los protagonistas, que también es interesante, escucharlos hablar a ellos qué fue lo que pasó, lo que quisieron hacer, los conflictos internos, las alternativas, de cómo fue pensado el terrorismo de Estado, por qué se decidió llevar adelante un genocidio en Argentina, que ellos, cómo estudiaron ellos y calcularon el escenario. Y ellos explican que el genocidio en realidad, tal cual fue plasmado, fue la cuarta opción dentro de un menú de alternativas que consideraron, ¿no? Las explico rápido. Sí.
La primera, la que ellos descartan más rápidamente, es la opción civilizada, ¿no? Y legal, que era hacer una represión dentro del marco de la ley. Porque ellos decían, no, esto ya lo hicimos, y después cuando vino el gobierno democrático, asume campo, acuérdense del de Botazo, que se produce el 25 de mayo del 73, que liberan a los presos políticos. Entonces dice, no, nosotros nos gastamos en meter preso a esta gente, después un gobierno democrático los libera y vuelven a hacer lo mismo. Claro. Entonces, este camino no puede ser porque en algún momento va a volver un gobierno constitucional y tenemos que terminar con esto. Entonces, se anula eso. La otra opción, aparte se empieza a tener la convicción de que todo subversivo, por así llamarlo, como decían ellos, es una persona irrecuperable. Entonces, que necesariamente tenía que terminar con la muerte de esas personas. Entonces, y la posibilidad de, por ejemplo, construir un régimen legal ad hoc, por ejemplo, que contemplaba la pena de muerte, así, dicen que no, porque ellos tomaban el ejemplo de España, decía que en un tribunal en España habían condenado a 13 etarras, los habían condenado a muerte, y Franco, que era muy poderoso en el régimen franquista, obviamente, solo pudo fusilar a uno. ¿Por qué? Porque intervino el Papa, una gran presión internacional, y decían, bueno, nosotros éramos una dictadura católica, no nos podíamos oponer, y aparte teníamos que matar a miles. Y si Franco solo pudo matar a uno de modo legal, nosotros no íbamos a poder hacer lo que queríamos hacer. Claro. Entonces también descartan ese tipo de procedimientos. Y el tercero que descarta es una opción que podemos decir a la chilena, que dice, bueno, juntemos a toda la gente, la metemos en un estadio. Claro, en la cancha de River, por ejemplo. Claro, los matamos a todos y que quede claro que están muertos, entregamos los cuerpos a los familiares y queda claro qué pasó. Claro. Decía, no podemos hacer eso tampoco porque íbamos a tener un gran rechazo internacional y un aislamiento muy duro como el que tuvo Pinochet. Entonces, para evitar eso, dijeron, bueno, las muertes a gran escala tienen que hacerse en silencio y escondidas de la sociedad. Entonces, van a optar por el método del secuestro y desaparición de personas y, bueno, la desaparición de los cuerpos también. Claro, claramente un plan sistemático de desaparición. Claro, planeado, estudiado, fíjense que se evaluaron con cálculo frío y estratégico alternativas, se sopesaron lo beneficioso y lo negativo de cada una de las opciones. Entonces, nada de excesos y errores, fue algo premeditado y pensado. Exacto. De llevar a cabo un exterminio sistemático de nuestra población. Che, muy, muy interesante lo que nos estás contando, tu libro también. Como dato de color, digo, ¿es verdad que fuiste alumno de Milei en la universidad? Sí, la verdad que sí, tristemente sí. ¿Y cómo era Milei en la universidad? Un dato de color, digo, básicamente, pero... No, sumamente desagradable, un tipo violento, patotero, un maltratador, muy autoritario. Bueno, el que vemos ahora, digo. Sí, tal cual uno lo ve, sí, exactamente. Julián, te agradezco muchísimo el rato en la tarde. Nosotros podemos... ¿Me permitís? Sí. Hacer un anuncio. Mañana, martes, a la mañana, vamos a estar presentando el libro en la Universidad de Quilmes, en la querida Universidad de Quilmes, así que bueno, Okay. Todas las personas que se quieran acercar a la charla, a discutir estos temas, van a poder comprar el libro ahí. También se puede conseguir en las grandes cadenas, en librerías. Por internet también, sí. Libro, así que cualquiera que le interese repensar. Pensamos que estamos a las puertas, el año que viene se van a cumplir los 50 años de la dictadura, así que sí. Nada mejor que repensar los quiebres y por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero además, es una mirada poco tratada, digo, y sobre todo como lo describís vos, que bueno, personalizás a quien es el jefe civil. Siempre decimos una dictadura cívico-militar, eclesiástica, digo, vos lo ponés en un nombre, a uno de tantos, ¿no? Pero digo, vos le das un nombre, lo fundamentás a partir además de una investigación de laburo técnico, digo. Sí, me llevó muchos años poder producir el libro. Ok. Bueno, te agradezco entonces mucho el rato de la tarde. Estuvimos hablando con Julián Sicari. El libro que está presentando en estos días se llama El jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz. Lo podés encontrar
en internet, en librerías. Acá en Verónica se lo encargamos a Cachín y Cachín te lo trae. Cachín es una librería que tenemos acá a 2 pasos de la radio. Bueno. Se lo encargamos a Cachín y Cachín nos lo trae. Yo te agradezco muchísimo, en serio, el rato en la tarde, la predisposición para charlar con nosotros y sobre todo la charla y la información. Bueno, gracias por el llamado. Un lujo poder hablar. Te mando un abrazo, viejo, cuídate. Bueno,